Este es el podcast de 1000 palabras. Yo diría que al final es algún tipo de herramienta que tú utilizas en el entorno no físico, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a producto físico, pues el móvil, ¿no? O sea, así como, por poner un ejemplo. Episodio 277. ¿Cómo emprender en el mundo digital? A través de productos digitales. Entrevista con el experto José Ignacio Andrés. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué más? ¿Cómo va la vida? Qué bueno que estés aquí con nosotros en esta nueva entrega de nuestro podcast, donde quincenalmente presentamos, yo creo que muy buenas ideas de comunicación efectiva en diversos campos. Comunicación con nosotros mismos, que a propósito hace rato no hago un episodio de ese tema, de por qué es tan importante comunicarnos con nosotros mismos, pero bueno, estamos trabajando con algunos expertos para regresar con este subtema de la comunicación efectiva. También hablamos de marketing digital, de comunicación con equipos de trabajo, de liderazgo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que ha revolucionado la comunicación en todo el mundo porque son los productos digitales que nos ayudan obviamente, y ya verán el ejemplo que tiene nuestro invitado el día de hoy. Su producto digital más exitoso tiene que ver cómo la gente está percibiendo a los demás en un entorno laboral. En un momento los detalles. Nuestro invitado a propósito es José Ignacio Andrés. Y Andrés es un apellido, lo descubrí. Qué cosa extraña, ¿no? Yo de hecho me llamo Santiago Andrés. Así me decía mi tía. Santiago Andrés, cuando estaba bravo, o mi mamá. No, prefiero Santiago únicamente. Pero el Andrés también funciona como un apellido. Y ese es el apellido que tiene nuestro invitado, José Ignacio Andrés. En un momento les cuento de quién se trata. También les cuento que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Antes de empezar la entrevista con nuestro invitado, les comparto una pequeña historia de mi producto digital. Un producto digital que lancé hace unos 8 años, éramos como 5 o 6 socios y es un tema al cual yo le tenía mucha fe, pero que cometimos ciertos errores. El producto digital se los explico más o menos así. Era una aplicación que funcionaba en teléfonos móviles y también en internet y que permitía a la gente crear como sus propias playlists de música, combinar la música de cierta manera, de diferentes géneros musicales, y eso se combinaba con contenidos hablados, es decir, la persona podía escuchar, por decir algo, reggaetón y música clásica, qué combinación extraña, con deportes y poemas, y esa era la programación musical que tenía en la plataforma. Yo creo que en su momento era una buena idea, creo que todavía sigue siendo una buena idea, y de pronto quizás la vuelva a lanzar con otras características, con otra orientación y no cometiendo los errores que cometí en ese momento. Por ejemplo, un error que tuvimos y que dio al traste con la aplicación fue el siguiente. Yo he sido muy hábil relacionándome con los medios de comunicación para generar noticia, porque los medios, como lo hemos explicado en episodios anteriores de este podcast, los medios buscan noticia. Y si tú tienes algo novedoso, algo diferente, algo escandaloso, pues se puede convertir en noticia. Lo nuestro no era escandaloso, sino que era una verdadera innovación, una novedad. Y yo hice como un boletín de prensa y contacté ciertos medios para que reportaran el nacimiento de nuestro producto digital. Muy bien, lo que ocurrió fue que cuando llegamos a un par de medios, uno de ellos, no se me olvida, fue el periódico El Espectador, le dio un gran bombo a nuestra noticia. Salimos en primera página. El periodista fue muy generoso con sus palabras, le gustó mucho la aplicación, incluso salió mi fotografía, una fotografía también de la aplicación, un reportaje muy extenso sobre lo que podía hacer la aplicación. Y ese día en que salió el periódico, nuestra aplicación reventó.
y no únicamente digo que reventó por el éxito, sino que reventó literalmente porque nuestro servidor, donde teníamos alojado todo el tema de la aplicación, cómo funcionaba, toda la ingeniería, la estructura, el código, qué tantas personas aguantaba para ingresar, no soportó porque teníamos un servidor chiquitico y entró muchísima gente, como así, por decir algo. Mucha gente, por decirles cualquier cosa. Nuestro servidor en ese momento soportaba hasta 1000 personas escuchando la aplicación al mismo tiempo. Pues bien, ese primer día después de la noticia entraron como 10,000. Y cuando nos fuimos a revisar y a recoger, ya no había manera de reparar el error. Cuando ampliamos el servidor ya era muy costoso, nos tardó mucho volver a poner las cosas en su sitio y ya no teníamos esa masa crítica. La gente entró, se decepcionó y nunca más volvió a entrar. Son errores de los que se aprenden, obviamente, y quería compartirlos con ustedes. Y bueno, hay otros errores también notables a la hora de crear productos digitales y ese es el tema, la creación de productos digitales, cómo emprender en el mundo digital con un producto digital. Ese es el tema que tenemos con nuestro invitado, José Ignacio Andrés. Nuestro invitado José Ignacio Andrés tiene más de 13 años de experiencia en múltiples startups y empresas tecnológicas. Es un apasionado por la creación y la escalación de productos digitales. Tiene más de 8 años de experiencia como CTO y posteriormente CEO. José posee sólidas habilidades en gestión de equipos, desarrollo de software y operaciones. Ha participado en la creación desde cero de 2 startups, Finisense y Docify, liderando los equipos de ingeniería y producto. Hoy en día es cofundador y CEO de la empresa Nailed It, una plataforma integral de experiencia del colaborador que combina People Analytics, Engagement, Performance y liderazgo en una única herramienta. Así que, sin más preámbulos, ¿cómo emprender en el mundo digital con productos digitales? José Ignacio Andrés, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado José Ignacio Andrés para hablar de cómo emprender en el mundo digital partiendo de los llamados productos digitales. Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de 1000 Palabras. Hola Santiago, encantado, muy bien, todo muy bien. Bueno, cuéntanos alguna historia que tenga que ver con productos digitales. ¿Cómo llegaste a este mundo de los productos digitales? ¿Algo estaba pasando por tu vida para que llegaras a este tema? Sí, bueno, para mí ha sido algo casi que se ha ido desarrollando como con mi carrera, por decirlo así, ¿no? Cuando, digamos, era adolescente, aquí en España empezaba a aparecer internet, empezaban a aparecer los ordenadores, era algo que me atraía, así un poco vocacional, podríamos decir, y me acerqué a este mundo, me gustaba siempre, pues, como decimos aquí, cacharrear un poco con ordenadores y acercarme a este mundo de la informática, y desde ahí empecé a aprender a programar, un poco como hobby, más que nada. Y de este hobby un poco pues deriva de decir, oye, pues voy a ver cómo puedo construir algo que haga cualquier tipo de función, ¿no? Primero una página web sencilla, pero luego pues voy a ver si soy capaz de hacer que un usuario tenga su contraseña y vea un contenido protegido y bueno, una cosa va llevando a la otra y un poco por esa motivación de aprender fue mi primer contacto con este mundo de productos y de entorno digital, más o menos. Creía que el verbo cacharrear era muy colombiano. Pues mira. Muy de Medellín, de hecho, ya veo que se usa en España también el tema cacharrear. Sí, total. Bueno, obviamente cacharreando cómo se crea una contraseña, cómo se construye un sitio web, eso todavía no es un producto digital. ¿Cómo podemos definir un producto digital, José? Sí, efectivamente, eso es como mi primera toma de contacto, ¿no? Pero bueno, yo diría que al final es algún tipo de herramienta, me viene a la mente todo el rato la palabra herramienta, que tú utilizas en el entorno no físico, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a producto físico, pues el móvil, ¿no? O sea, así como, por poner un ejemplo, producto digital, pues cualquier otra herramienta que utilices, como tu herramienta de correo electrónico, esta herramienta que estamos utilizando para grabar, el navegador web, este tipo de productos que utilizas, pues eso, en computadora, ¿no? Un producto digital puede ser desde una plataforma hasta que es una aplicación, obviamente,
que puede estar en cualquier tienda de Android o de Apple, o puede estar también para escritorio. Eso es un producto digital. También es un producto digital un curso, ¿no? Sí, de hecho ahí está el término ahora sí popular, infoproducto, porque quizás es más un producto que se centra más en la información que contiene y no tanto en las funcionalidades que ofrece. En mi caso, mi experiencia está mucho más centrada en herramienta, es decir, en aquellos productos web que de alguna manera, sobre todo web menciono porque podría ser, como dices tú, móvil o cualquier otra plataforma, pero en mi caso ha sido principalmente entorno web. Y en concreto diría el término SaaS, que si la audiencia no lo conoce es Software as a Service, o sea, software como servicio. Es casi siempre lo que he estado haciendo, ¿no? Es decir, pues voy a crear un software, una herramienta que está en ese entorno digital. Quizá a diferencia de aplicaciones así más estándar, que también se podrían llamar producto, pues es como, quizás en mi caso, que están orientadas principalmente a empresas, en mi caso particular. ¿Cuál fue tu primer producto digital? Tendría que hacer hasta un poco de memoria, porque creo que en esa época de aprendizaje que hablábamos antes de cacharreo hice muchas cosas. Hice algunas páginas web que en sí no son un producto, pero por ejemplo, lo que tenía detrás la página web sí que podría considerarse un poco más un producto, un gestor de contenidos para esos sitios web, por ejemplo, recuerdo, como primeros ejemplos. Pero quizás el más representativo fue mi primer trabajo formal en el que creamos una herramienta que permitía coordinar a diferentes empresas entre sí para compartir documentación. En España hay una ley, por ejemplo, que exige que haya documentación compartida para verificar que se cumplen ciertos requisitos, y ese problema lo resolvimos con un producto digital, un SaaS, que permite la coordinación entre las empresas, por ejemplo, ¿no? Y este fue un primer producto más robusto, más serio, más formal. Es un punto importante lo que estás mencionando, que te has dedicado más al nicho de empresas, o mejor dicho, al B2B, porque muchas personas creen que un producto digital es que sea masivo, y de repente no. De pronto el producto digital puede estar dirigido a un nicho o a una industria muy pequeña, pero que puede resultar muy atractivo como modelo de negocio, ¿no? Siguiendo con este ejemplo que te mencionaba, este producto iba dirigido a equipos de prevención de riesgos laborales, porque esta ley en España afecta a ese área dentro de las empresas. Les requieren, por ejemplo, que si tú tienes, por ejemplo, imaginemos una empresa de distribución de alimentos, un supermercado, pues en España a todos los proveedores que entran a ese supermercado les obligan a verificar de los proveedores, de las contratas, que sus empleados están dados de alta correctamente, con un contrato legal y demás. Entonces esa subcontrata tiene que enviarle al cliente la documentación y verificarlo cada vez. Entonces claro, ahí, por ejemplo, es una cosa muy de nicho, de un departamento en concreto de una empresa y con un problema muy particular, ¿no? Entonces es una venta muy concreta. ¿Y ese es el servicio que todavía estás ofreciendo o cuál en este momento es como tu prioridad en productos digitales? ¿Con cuál estás, José? No, a día de hoy ese producto sigue funcionando bien, pero bueno, pasé por otras etapas profesionales. También hice algunas cosas interesantes quizás también en el mundo de B2C, con temas productos financieros también, fintech. Pero actualmente emprendí mi propia empresa y lo que hacemos es un producto dirigido a equipos de recursos humanos. Les ayudamos a mejorar la experiencia que tienen los empleados, los colaboradores dentro de la propia empresa. Y esto lo hacemos a través de ayudar o intentar fomentar que los equipos de recursos humanos implanten buenas prácticas dentro de la empresa para ayudar a que el equipo esté más contento, más motivado, haya menos conflictos. Y al final del día lo que buscamos es que haya menos rotación de personal. Es decir, que si tú tienes personas clave dentro de tu empresa y tú quieres evitar que esas personas se vayan, sobre todo antes de tiempo, ¿cómo lo haces, no? No es algo fácil. Y en realidad no lo es, ni siquiera con el software. Tienes que hacer muchas dinámicas, implementar muchos procesos, que todos ellos estén correctamente implementados y correctamente ejecutados, y de esta manera reduces la probabilidad, ¿no? Y esto es lo que hacemos en Nailtez. Procesos como encuestas de clima, procesos como gestión de managers vía one-to-ones o reconocimiento de logros entre los empleados o sistemas de feedback 360, todo este tipo de cosas bien engranados, bien configurados, lo hacemos a través del software de nailtez.com. Hay cosas que eventualmente, digámoslo así, uno puede detectar el clima laboral con una encuesta y yo diría, bueno, el producto digital sirve para hacer la encuesta, pero aquí es una solución muy integral, ¿no? Y todo eso me imagino que tiene una sumatoria y se va creando un score o un puntaje de cómo está la gente, cómo se está sintiendo las empresas, ¿no? Sí, justo. O sea, hay muchas cosas que
que podrían parecer un poco básicas, pero luego al final del día son bastante complejas porque, por ejemplo, para recoger estos datos, una parte importante es que sean en formato anónimo, porque obviamente si no, bueno, hay quien podría dar el feedback y atreverse a comentar sobre su manager, pero hay mucha gente que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, poder garantizar un anonimato es importante. Entonces, tú tienes que recibir esas respuestas, separarlas de la persona que las ha dado, pero por el otro lado tienes que ayudar a los equipos de recursos humanos a entender de dónde viene el problema. Entonces, tienes que permitirles segmentar los datos. Entonces, nosotros separamos las respuestas de las personas, las asociamos a grupos, luego las agregamos todas juntas para poner un dashboard y decir, oye, pues quizás en tu equipo de ventas de Estados Unidos parece que hay algún tipo de conflicto con el manager de ese equipo, ¿no? Entonces, que tú puedas pasar a la acción antes de que sea un conflicto, ¿no? Entonces, todo eso lo hace desde el producto digital, desde el SaaS vía web. Ya regresamos después de estos mensajes. ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Estamos de regreso a nuestro programa. ¿Cuáles son los pasos para crear un producto digital? ¿Cómo puedes tú discriminar la manera en crear un producto digital para que tenga posibilidad de éxito? Buena pregunta y puede ser una respuesta muy, muy larga. Dentro del desarrollo de producto digital, al final, dentro de las empresas es típico tener un departamento de producto. Aquí en estas áreas suele haber diferentes roles y antes de entrar en ellos, quizás también separar de que es muy típico confundir los equipos de desarrollo, de programación, con los equipos de producto. Son dos cosas, ¿vale? Al final, entre los dos se encargan, digamos... José, pero espera, pero disculpa, pero aquí la estás poniendo muy difícil porque te estás imaginando una empresa que tiene equipo de producto, equipo de desarrollo, equipo de marketing. Entonces, digamos, si fueras... un emprendedor empezando y tienes una idea y sabes programar y sabes construir un producto digital, o eres tú y tu socio, algo más sencillo. No, además puedo ponerte un buen ejemplo porque era en nuestro caso. O sea, empezamos yo y mi socio. Ah, ok, muy bien. Pero mira, para continuar con lo que te decía, aunque voy a ir a responderte, esas áreas de tener equipo de producto y equipo de desarrollo, al final conceptualmente van a estar. Aunque lo hagas tú mismo, te puedas poner un sombrero de producto y un sombrero de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo eso primero? Porque creo que hay una fase siempre de ideación del producto, siempre, que no tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con descubrir de manera muy profunda un dolor o una necesidad que pueda haber en el mercado, en una empresa o, en un equipo de trabajo. Y desde ahí hacer un análisis bastante profundo también de qué soluciones podrían ser las mejores como solución a ese problema, ¿no? Todo eso ocurre antes de haber ni siquiera pensado en una pantalla, en un visual, en una ventana de tu aplicación móvil. Después sí que entran más los roles de diseño visual, por decirlo así, en el que ya se van dando forma visual a una herramienta, a la que sea, o a una solución. Y en última instancia ya sí que entraría la parte de programación y sabiendo técnicamente cómo implementar una solución, ya dirías, vale, yo tengo claro lo que voy a programar o lo que voy a construir, ¿no? Es un poco como si dijésemos ideación, luego están los planos y luego ya está la construcción. Un poco yo creo que lo podemos dividir para quien no esté familiarizado con este mundo en esas tres fases, así a grosso modo. Muy bien, esa es la parte de producción y de creación del producto. ¿Y qué tal todo el tema de lanzamiento, de publicación, de marketing, de encontrarse con el mercado? ¿Cómo va esa parte por ahí? Cuenta.
Pues diría que es más compleja aún que la parte de producto, al menos para mí, teniendo en cuenta que, claro, mi experiencia en producto quizás me puede parecer un poco más fácil. Pero creo que la parte de marketing depende mucho del target, de a quién vayas a venderle tu producto o de a quién quieras que sea el usuario. En mi caso, como decía, tengo más experiencia en B2B y hay algo que nos ha funcionado muy bien, es definir el buyer persona. Esto es como un concepto que se refiere a definir un poco el perfil de la persona que va a utilizar ese producto y desde ahí pensar en, oye, esta persona o este prototipo de persona, ¿dónde está habitualmente? ¿Dónde se comunica? ¿Está quizás en foros? ¿Está quizás en Instagram? ¿O está en Twitter? ¿O dónde está, no? Y de esa manera poder entender dónde deberías publicitarte o aparecer. No tienes por qué publicitarte directamente. Y a partir de ahí, para mí, lo que mejor nos ha funcionado ha sido hacer una estrategia de inbound, es decir, plantear contenidos, intentar aportar valor a esta audiencia de alguna manera. Hay mil formas, o sea, puedes dar herramientas gratuitas, puedes dar información valiosa, como pueden ser estudios, reportes o incluso herramientas o descargables, por ejemplo, Excel, plantillas de Excel que te pueden ayudar a hacer cosas, cualquier cosa de valor que pueda, digamos, ser interesante para esa audiencia que tienes, ¿no? Y después desde ahí ya tienes como un lead o tienes una persona a la que comunicarte, un follower. A partir de ahí, pues es encontrar los beneficios de tu producto, intentar quizás lo primero conseguir los primeros usuarios, que esto quizás es lo más difícil y lo que tienes que, estando uno solo emprendiendo, trabajar más, ¿no? Ir pidiendo feedback de uno en uno, invirtiendo muchas horas. Y a partir de ahí echar la rueda a andar, ¿no? Coger ese feedback, mejorar tu producto, contárselo a más gente y, bueno, esto ya echarlo a rodar así. Uno de tus temas preferidos es el escalar esos productos digitales. ¿Qué recomiendas para escalar ese producto digital? ¿Cuáles son tus mejores prácticas? Creo que es algo complicado. Depende a qué nos refiramos. Si nos referimos principalmente a escalar como en volumen de usuarios o de clientes, pues ahí quizás hay unos retos técnicos y unos retos organizativos internos de la empresa también, pero sobre todo más técnicos. Ahí pues me podría meter como mucho al plano técnico, pero creo que bueno, que hoy por hoy está un poco más fácil de solucionar porque hay plataformas como Amazon, como Google que te permiten hacer un poco de escalado ahí, ¿no? Pero si nos referimos al escalado más bien de equipos, pues creo que es un tema mucho más complejo porque al final toda la gestión humana creo que suele ser uno de los principales retos a la hora de escalar empresas. Conseguir que tu cultura de empresa continúe hacia abajo me parece de las cosas más complicadas de hacer. Y creo que la clave está en los mandos intermedios. O sea, es decir, que las personas que vayas contratando en tu empresa estén muy alineadas con la cultura, con los valores, con el cómo se hacen las cosas y que sepan transmitir a su vez a las siguientes personas que se vayan contratando, ¿no? Y esto no es nada sencillo. De hecho, creo que es uno de los mayores problemas de las empresas a día de hoy, que los managers, estos responsables intermedios, muchas veces se han visto en esa posición pues porque eran un buen técnico, porque eran un buen empleado, un colaborador al principio bien y eso les ha llevado a una promoción y ahora son managers. Pero quizás no han tenido una formación en management nunca, ¿no? Entonces, gestionar problemas, comunicar y demás no son habilidades que a lo mejor tengan tan desarrolladas como las que son propias del puesto. Y esto es un gran reto, ¿no? Yo creo que por ahí pasa el escalar bien. ¿Cuáles son los principales errores a la hora de crear un producto digital? Bueno, yo creo que al menos el principal que he cometido yo es subestimar el marketing siempre, pensar que el reto es hacer el producto y ponerle mucho empeño en hacer el producto, mimarlo mucho y no saber siquiera si hay un mercado para ese producto. Creo que ese es el principal, al menos que he cometido yo. Claro, porque también ha sido como un tema muy recurrente en los emprendedores de cualquier tema. Imaginémonos el que haga o el que produzca, para poner el caso español, unas tortillas muy ricas o en Colombia unas empanadas muy ricas y se concentra y cree que es lo mejor y asume que la gente va a llegar solita porque son muy ricas las empanadas. Pero como decía por ahí un autor, probablemente hay muchas hamburguesas mejores que las de McDonald's, pero ellos son una verdadera máquina para vender hamburguesas, entonces no hay que subestimar el marketing, ¿no, José? Así es. O sea, hay quien ha tenido éxito con un foco total y absoluto en el producto, porque es verdad que un producto que sea 10 o 100 veces superior al que hay en el mercado puede generar mucha repercusión por sí solo, porque la gente lo va a recomendar y va a hablar de él, pero no suele ser lo normal.
Entonces creo que subestimar el marketing sí efectivamente es el principal problema y que bueno, que aunque tengas un buen producto, no el riesgo de que nadie lo llegue a ver o nadie lo llegue a conocer, pues claro, puedes quedar en un cajón y de hecho es una verdadera pena, ¿eh? O sea, yo cuando empezaba a hacer esos proyectos fuera del ámbito laboral, más como hobbies, muchos de ellos quedaron en el cajón porque lo hacía quizás un poco por amor al arte y no tanto como una idea de negocio y podrían haberlo sido o podrían haberlo sido útiles, pero bueno, al final si no te dedicas al marketing y no le prestas atención a eso y solamente lo haces en producto, pues se queda una pata coja muy importante. En tu caso, que tuviste la habilidad y la formación para escribir código y para desarrollar estos productos digitales, pues te tocó una época diferente a lo que ocurre ahora, donde herramientas de inteligencia artificial te permiten crear código y escribirlo. ¿Crees que esto es una oportunidad interesante para la gente que pueda crear producto digital? ¿Y si podemos confiar en estas herramientas para crearlo? ¿O cómo ves esta relación ahí con este apoyo? Buena pregunta. Yo creo que todavía es pronto para que eso sea una realidad 100%. Creo que hay cosas que se pueden hacer de forma autónoma, pero diría que a lo mejor quizás productos más sencillos o en general pues podrían ser infoproductos o plugins o complementos un poco. Es posible que puedas hacerlos con una inteligencia artificial, pero realmente si quieres hacer un producto un poco más sólido lo veo complicado porque al final es como voy a escribir un código, es posible que funcione, pero si no entiendo lo que pasa ahí, va a ser un poco complicado modificarlo con seguridad, poder saber lo que está pasando por debajo, cuando hay algún problema poder solucionarlo. Y creo que no va a tener mucho recorrido. Es decir, creo que se pueden crear cosas que funcionen y que puedas lanzar al mundo, pero quizás que sean suficientemente sólidas todavía quizás es un poco pronto. Veo mucha gente que es muy fan y que está diciendo, bueno, no voy a volver a programar o no voy a volver a programar como programaba antes. Pero también veo gente que dice, bueno, es que estoy quizás más tiempo mandándole instrucciones a la inteligencia artificial del que estoy realmente avanzando, ¿no? Entonces, creo que hay algunos escenarios donde creo que es un soporte muy, muy bueno y que puede acelerar mucho el desarrollo, pero creo que hoy por hoy todavía es muy importante tener ese conocimiento de programar y saber lo que está pasando, saber lo que la IA está haciendo, ¿no? Vamos con un par de preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados. A veces tienen que ver con el episodio, a veces no. Vamos a ver cómo te va, José. La primera es, ¿cuál es la definición de comunicación efectiva que más te gusta? Buena pregunta. Esta pregunta nunca me la habían hecho. Pues además, aunque no te contesto directamente, soy bastante fan de escribir y de redactar bien. Entonces, diría que una información que sea concisa, me gustaría decir la palabra concisa, porque nosotros además, para que tengas contexto, trabajamos mucho en asíncrono, es decir, trabajamos mucho por escrito, prácticamente el 90%. Entonces, redactar muy bien, pensar en las posibles interpretaciones que se van a tener de esa frase por parte de mi compañero, anticiparme a su pregunta y contestarla antes de que me la pregunte. Todo eso nos ayuda a hacer una comunicación muchísimo más efectiva, en la que en vez de haber 12 mensajes, pues hay 2. Entonces, el tratar de ser como muy conciso y muy riguroso sería para mí una buena definición. Muy bien. ¿Y a quién admiras como comunicador o comunicadora? Puede ser una persona que todos conozcamos, una personalidad o alguien más de tu entorno, de tu familia. ¿A quién admiras como comunicador o comunicadora? No tiene que ser comunicador de formación. Simplemente tú crees que comunica muy bien las ideas y que persuade. ¿Quién puede ser esa persona y por qué? Para darte una respuesta que no sea demasiado estándar, porque bueno, siempre hay algunos famosos que están por ahí siempre que son líderes de opinión, más allá de compartir sus opiniones. Pero, por ejemplo, hay algunos periodistas en España que me gusta mucho cómo comunican las noticias, porque lo hacen justo utilizando las palabras exactas, sin redundancias, sin sesgos, intentando decir las palabras. Por ejemplo, justo ayer veía una entrevista de Vicente Vallés, se llama, me gusta mucho cómo comunica, más allá de que puedas estar de acuerdo o no. Es un periodista español muy conocido porque salen las noticias de la noche. Todos los compañeros que están allí de todos los medios de comunicación te lo dicen, que es pisar el lodo y
mirar a tu alrededor y ver a la gente que está sufriendo las consecuencias de esto es una cosa terrible. Pero luego también hay personas en mi entorno con los que he compartido, digamos, aventuras profesionales en el ecosistema startup en España, que tienen una oratoria que para mí es envidiable, porque yo no me encuentro, por ejemplo, no soy una persona especialmente extrovertida, de hecho me encuentro muchas veces incómodo en escenarios o hablando con un público, y sin embargo estas personas que tienen esta capacidad de transmitir en un escenario, para mí tienen como todo el respeto del mundo, ¿no? Entonces a un par de colegas más anónimos de profesión también porque me encanta cómo lo hacen y cómo pueden salir a dar una charla en un evento y poder transmitir una idea súper bien, para mí es admirable. José, ¿hay algo que quieras complementar a esta conversación que no te haya preguntado? La verdad es que ha sido bastante completo. Algo que me suelen preguntar en las entrevistas que hago así de este estilo es un poco cómo fueron los inicios, que ya me preguntaste un poquito, pero para mí es interesante quizás decir que tener unos buenos compañeros de viaje a la hora de emprender me parece como algo fundamental. Entonces estoy muy contento de tener mis 2 socios con los que había trabajado anteriormente. Hay quien prefiere emprender solo porque tomas todas las decisiones, pero yo creo que sí es un viaje largo y yo creo que emprender es un viaje como más una maratón que un sprint. Entonces creo que poder tener ahí compañeros de carrera pues está muy bien y bueno, es algo que me gustaría añadir. Bueno, ¿y cómo se pueden conectar contigo en redes sociales? ¿Cuál es la página de tu empresa para alguien que quiera saber algo más? En el proyecto actual nailted.com, tal y como se pronuncia, nailted.com. Y luego conmigo pues estoy un poco activo en LinkedIn principalmente, que ahí me podéis buscar por mi nombre, José Ignacio Andrés, que Andrés es apellido, como siempre. Y también a veces escribo algo en Twitter o X, pero bueno, ahí estoy un poquito más pausado, principalmente en LinkedIn. Estoy muy volcado en el proyecto. También he sido papá hace poco, entonces estoy muy volcado en el proyecto de casa. Entonces, por ahí os contesto no súper rápido, pero contesto. José, gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. Muchas gracias por invitarme, Santiago. 3 conclusiones interesantes que nos deja esta buena charla con José Ignacio Andrés. La primera, antes de crear un producto digital, entiende cuál es el dolor, qué es lo que le está molestando a tu público objetivo y trata de que tu producto digital le dé solución a ese dolor, a ese problema. El segundo punto importante, no descuides el marketing. No te concentres tanto, obviamente tienes que procurar que tu producto digital salga muy bien, pero no tiene que ser perfecto porque tu público objetivo cuando esté en el mercado al final de cuentas te va a decir qué modificar, qué potenciar, qué corregir y eso se logra si te concentras precisamente más en tu marketing que en tu producto. Y tercero, rodéate bien y esto incluye tanto a tus socios fundadores como a las personas que van a ser parte de tu empresa, de tu equipo de trabajo, porque si tu producto digital crece vas a necesitar más personas, asegúrate que tengan las capacidades necesarias para liderar, para gestionar proyectos, para gestionar la comunicación. Bueno, nuevamente te pido el favor que en la plataforma donde estés, por ejemplo en YouTube, me puedes dejar un me gusta, porfa, me puedes dejar una buena reseña, hacer una pregunta, lo que quieras, estoy para ayudarte. Si estás en Spotify, me puedes dejar 5 puntos también en la reseña. Si tienes una crítica, por favor, hazlo de manera personal. Con mucho gusto te voy a responder, pero en estas plataformas déjame una buena calificación. En Spotify y en YouTube me puedes ver. En otras plataformas como Apple, Deezer, Amazon, Spreaker, me puedes escuchar. En todas partes, por favor, déjame una buena reseña. Sí, porfa. Y recomienda este contenido con la gente que le pueda interesar. De verdad que estoy súper agradecido de que me acompañes cada 15 días en esta cita con la comunicación efectiva. Yo soy Santiago Ríos. Hasta pronto. 1000 gracias.